sobre uso de juego y gamificación. Esperemos que hayan disfrutado hasta ahora las actividades que se han realizado, la charla magistral de Pilar Anapuruzabala, los webinars que se hicieron sobre aprendizaje de servicio, los espacios de networking, el panel de conversación, que hayan podido descansar en el almuerzo, y ahora estamos ya con esta última patita del seminario de innovación, y luego de esto solamente nos queda el cierre. Eh, Queremos relevar la importancia de esta temática. Nosotros y nosotras sabemos que el juego y también los elementos de gamificación tienen un impacto muy positivo en el aprendizaje de los y las estudiantes, aportando en su motivación y también en generar formas distintas de aprender, siendo una metodología muy innovadora, y un espacio que creemos que está todavía en deuda en las salas de clase, en espacios tanto de la educación superior como incluso en espacios escolares. Eh, entonces acá tenemos distintas ponencias que nos van a compartir sus experiencias con estas metodologías innovadoras y esperemos que las disfruten. Vamos a comenzar con Maximiliano Hurtado, docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos va a hablar sobre gamificación en cursos de la UC. Les recordamos al público que van a haber 15 minutos de presentación y unos 10 minutos después para que puedan hacerles preguntas a cada ponente a medida que vayan presentando. Adelante, Maximiliano. Ok, muchas gracias Juan Andrés por la presentación. Bienvenidos todos a esta sala. Y claro, efectivamente, como decía Juan Andrés, mi idea es contarles un poco de mi experiencia utilizando esta metodología de gamificación en distintos cursos en la universidad, y cuál ha sido mis reflexiones al respecto. Entonces, lo que vamos a ver lo vamos a dividir en tres grandes temas. La motivación respecto al aprendizaje, que yo creo que es el punto de partida. Después, ¿qué es la gamificación? Y lo más importante, mostrarle algunos ejemplos de cómo se utiliza esta metodología y algunas reflexiones al final de qué sucede con los docentes y con los alumnos luego de utilizar esta técnica. Entonces, partamos por hablar de la motivación de utilizar esta técnica. Siento que como docente, yo llevo algunos años, bastantes años trabajando en la universidad, y creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos hoy en día tiene que ver con lograr la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje. Yo creo que es un desafío complejo que, que muchas veces se ve eh, acrecentado por este formato, que los alumnos prendan la cámara, que participen, nos ha puesto eh, trabas importantes para lograr este objetivo. Y buscando, estudiando respecto a qué podía ayudar a generar motivación con los alumnos, llego al concepto de aprendizaje activo, ¿cierto? Que finalmente tiene que ver con cómo el alumno se torna más protagonista de su aprendizaje, tiene una actitud más positiva y logra motivarse. Y dentro de este paraguas de aprendizaje activo hay distintas metodologías, pero el punto en común es que apelan a lograr motivación, ¿cierto? Y si buscamos qué nos dice la literatura respecto a qué motiva a los estudiantes, por supuesto el profesor, un profesor que contagia entusiasmo, un profesor que se demuestra apasionado por lo que enseña, por supuesto que va a tener un impacto en los estudiantes. El sentido, cuando los estudiantes le encuentran sentido a la actividad, por supuesto se motivan más. En este seminario se ha hablado muchísimo del aprendizaje y servicio. Bueno, eso por supuesto que apunta a encontrarle sentido a lo que estamos aprendiendo. También las notas, y eso hay que tenerlo en claro, las notas motivan al estudiante. Un estudiante que repetidamente tiene malas notas empieza a encasillarse respecto a que es malo para una asignatura. Entonces hay que entender eso también como un fenómeno. Algo que está muy estudiado, las expectativas que tenga el profesor sobre su grupo también aumenta la motivación en caso de ser positiva. Pero hay un concepto interesante que tiene que ver con que a los estudiantes se sienten más motivados cuando sienten o perciben que tienen capacidades para resolver una tarea, para resolver un desafío.
Y esa característica se vincula mucho con una teoría que cuando uno empieza a estudiar la gamificación se te empieza a repetir. Cuando uno busca la literatura respecto a juego y gamificación, empieza a escuchar mucho el flow. ¿Y qué es el flow? ¿O cómo llegamos el flow a la educación? Bueno, la teoría del flow surge de los estudios del psicólogo Mikhail Csikszentmihalyi, quien es un exponente de la psicología positiva, y trata de explicar cómo lograr experiencias donde el tiempo se pase volando. Eso es flow, ¿cierto? Pero este gráfico a mí me resulta muy interesante de llevarlo a la educación. Si una persona, y nos ponemos en estos ejes que están acá, por ejemplo, se enfrenta a una tarea que es muy difícil, pero ante la cual tiene pocas habilidades, su sentimiento principal es de angustia. No puedo resolver esto. Por el contrario, si tengo muchas habilidades y me enfrento a una tarea muy sencilla, mi sentimiento predominante va a ser de aburrimiento, de apatía. Pero si somos capaces de diseñar experiencias en que a medida que la persona adquiere más habilidades, se tornan un poco más difíciles, más habilidad, más dificultad, más habilidad, más dificultad, entramos a lo que se conoce como el canal de flujo o el estado de flow. Si piensan, la mayoría de los videojuegos están diseñados de esta manera, en que tenemos que esforzarnos un poco más para avanzar, pero es posible avanzar. Nos hacemos más expertos respecto a ese juego, pero el juego nos presenta un nuevo desafío y así las personas pueden estar horas y horas y horas jugando. ¿Sí? Y esto es muy rico de llevar al contexto de la educación. Qué fantástico sería poder diseñar experiencias en que cada uno de nuestros alumnos tuviese un estado de flujo y pueden ser experiencias diferenciadas porque no todos los alumnos tienen las mismas habilidades. Esto puede ayudarnos a hacer adecuaciones curriculares, de evaluación, dependiendo de las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Entonces yo creo que es una teoría que aporta muchísimo, pero que se vincula con mucha fuerza con el tema de la gamificación. Entonces, ¿qué es gamificación? La primera pregunta, porque uno puede hacer distinciones respecto a gamificación, aprendizaje basado en juegos, uso de juegos, juegos serios que te ayuden a aprender algo. Pero si hablamos en específico de gamificación, la mejor definición es aquella que nos dice que gamificar es utilizar estrategias, mecánicas, elementos propios de los juegos en un contexto que no es un juego. Por ejemplo, en educación. ¿Cómo somos capaces de eh, ocupar ciertos elementos y mecánicas propias del juego para llevarlos a la sala de clase? ¿Sí? Y esto con un fin, ¿cierto? Siempre hay que tener un objetivo. Y el objetivo particular del uso de la gamificación es despertar mayor interés, mayor motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje. Y esto sabemos que funciona. De eso tenemos registro, de que la gamificación puede aumentar la motivación. No podemos decir que la gamificación genera mayor aprendizaje. Eso no es así. El aprendizaje tiene que ver con el contenido, tiene que ver con la interacción del alumno con el profesor, pero sí sabemos que una experiencia educativa gamificada va a generar mayor motivación. Si a eso le sumamos buen contenido, le sumamos buenas evaluaciones, por supuesto que vamos a tener mayor probabilidad de lograr aprendizaje. ¿Ya? Pero eso es súper importante de decir. ¿Ya? La gamificación te ayuda a aumentar la motivación. ¿Cómo gamificar? Bueno, hay muchos marcos. Hay un marco de un autor que se llama Marcewski, hay un marco de otro autor muy famoso que se llama Yukai Chou, que se llama el octálisis, pero yo en particular no ocupo esta forma de gamificar. Este marco es de una autora española que se llama Ima Marín, que tiene un libro maravilloso que se llama Juguemos. Si alguien quiere iniciarse en el tema de la gamificación, yo se lo recomiendo completamente que ella, su metodología, ella la ejemplifica en esta gráfica que para nosotros es un luche, para ella que es española es una rayuela, que parte de abajo diciendo, mira, lo primero es que tú como docente tengas una actitud lúdica, que esto te guste, porque no es una obligación gamificar. Si a ti te queda cómodo, si te gusta el juego, por supuesto que va a funcionar bien. Y luego, pensar siempre en el objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Quiénes son mis alumnos? ¿Qué cosas les gustan? Y empezamos a recorrer este camino hacia la gamificación en orden, ¿cierto?
cuál es el objetivo de aprendizaje que queremos lograr, cómo es mi audiencia, de qué manera diseño indicadores para saber si la experiencia funciona, tanto a nivel de aprendizaje como a nivel de interés y motivación de los alumnos. Veo qué recursos tengo, planteo una estrategia o una metodología y después tengo muchas opciones. Y eso es lo que me gusta de este marco, que es bien abierto. Uno puede ocupar pequeñas cosas que llamamos puntos lúdicos, algo entretenido. Si estamos en una sesión de Zoom, podemos jugar con los fondos de Zoom. Yo he hecho competencias de fondos, he hecho juegos con los fondos que tengo atrás. Podemos gamificar completamente, que es lo que yo les voy a mostrar ahora. Podemos ocupar juegos serios que están diseñados para conseguir un aprendizaje en particular, o podemos ocupar un juego y adaptarlo hacia los contenidos que queremos revisar. Eso es lo más parecido a un aprendizaje basado en juegos. Y luego evaluamos cómo nos fue. Me gusta esto porque es ordenado y porque parte del objetivo de aprendizaje. La gamificación tiene que estar completamente alineada instruccionalmente con la clase que vamos a hacer, con el objetivo que queremos lograr. Yo creo que esto es interesante mostrarle algunos ejemplos de cursos que me ha tocado gamificar, donde ocupamos distintos elementos del juego. Narrativa siempre importante, todos los juegos tienen una narrativa. Uno de los cursos que me toca hacer, que es un curso 100% online, que es sobre gestión de personas, tiene la narrativa de una carrera laboral dentro del área de recursos humanos. Entonces los alumnos entran a una plataforma y tienen un título de analista de recursos humanos y a medida que van ganando puntaje y haciendo cosas que son importantes para el curso, pueden ir avanzando en esta carrera laboral hasta llegar a ser gerentes de personas o gerentes de felicidad, que es el nivel más alto. Hay otros cursos donde le invitamos a los alumnos a crear un colegio. Y eso es muy interesante porque son capaces de volcar una misión, de generar un presupuesto. Es una narrativa muy rica para ellos y cada colegio que ellos conforman empieza a ganar puntos como grupo. ¿Sí? Eh, hay cursos donde se enseñan metodologías más cercanas de la cultura oriental, entonces la cultura japonesa empieza a ganar terreno, etcétera. La narrativa es importante. Las recompensas también son clave. Y acá quiero detenerme porque esto es muy importante. Yo considero una mala idea asociar recompensas a una experiencia gamificada con notas. Que el premio sea una nota, sea un 7, sea un puntaje extra. Para mí eso no es una buena idea. La nota, como vimos, es algo muy importante para los alumnos. Es algo que es una motivación extrínseca muy fuerte. Y el juego, si lo pensamos bien, es libre. Mis experiencias gamificadas en general son libres. Un alumno puede no participar y de igual manera aprender, de igual manera obtener un promedio 7 si queremos, pero está la libertad de participar en este proceso. Y eso te ayuda a profundizar. Los desafíos que ponemos en una experiencia gamificada apuntan a que los alumnos vayan un poco más allá de lo que nosotros queremos enseñarles, y por eso es súper importante dar buenas recompensas. Por ejemplo, cursos que son intensos y que terminan un sábado en la tarde, lo que yo hacía al grupo es que cuando había un buen comportamiento les regalaba minutos. Y en vez de salir a las 7 de la tarde el sábado, esos minutos que iban ganando se restaban y la hora de salida era más temprana. Un grupo que hace algo bien, le podemos dar más tiempo para su exposición. Si le damos 15 minutos a todos los grupos, ellos tienen 18. O finalmente podemos dar una recompensa más física, como un libro de alguna temática. Es súper importante pensar en las recompensas, ¿ya? Entonces acá les dejo la inquietud de ocupar elementos, narrativas, recompensas, niveles, que ayudan a generar la motivación. Muy corto, para cerrar, he podido medir muchas veces comportamiento. Acá vemos un curso que se hizo sin gamificación y con gamificación, y vemos, por ejemplo, que la motivación para ingresar a ese curso, el muy de acuerdo pasó de un 38% a un 83% con gamificación. La conformidad con la interacción que se tiene con el profesor de un 29 a un 71%. O sea, vemos cambios importantes en la percepción de los alumnos cuando se aplica la metodología. En lo más cualitativo, las encuestas docentes nos hablan de innovación, nos hablan de participación, nos hablan de entretención, de aprendizaje, por supuesto, de sentir una experiencia. Esto nos deja tranquilos respecto a que esto es lo que buscábamos cuando gamificábamos. Y son los mismos alumnos los que nos muestran esta respuesta. Y finalmente, algunos desafíos.
si alguien nunca ha gamificado y le interesa el tema, el mejor consejo es partir de a poco. Ocupar algunos puntos lúdicos, algunos elementos de rompehielos que sean entretenidos, luego empezar a dar puntaje y ahí avanzar hacia una narrativa completa de un curso. Ese es un buen consejo. No infantilizar, no caer en entender bien quién es tu público, qué cosas le interesan, cuál es la narrativa más cercana a ellos. Eso es bien importante porque si no puede haber una percepción incluso negativa de los alumnos. Y aquí voy a insistir en esto. Desvincular el proceso de gamificación del sistema de evaluación. Pero sí, el sistema de evaluación tiene que conversar con tu metodología. Si están buscando participación, si están buscando pensamiento crítico, es bueno que los instrumentos de evaluación no sean pruebas de alternativa, que hayan proyectos, que hayan presentaciones, eso va a entenderse como articulado a tu propuesta metodológica. Pensar bien cuáles son los incentivos y ojo, si quieres gamificar, vas a necesitar dedicarle harto tiempo a esto. Y eso hay que decirlo, porque los profes que gamificamos le ponemos mucho más tiempo al desarrollo del curso porque hay que mantener viva la gamificación. Bueno, eso yo que les doy ahora la palabra si hay alguna duda y por supuesto invitarlos a utilizar estas metodologías que funcionan y hemos podido ver que funcionan en la educación superior. Así que muchas gracias por su atención y espero que estén muy bien el resto de la tarde con las siguientes ponencias. Muchísimas gracias, Maximiliano. Qué interesante y qué interesante ver también el impacto concreto que tiene la metodología en la percepción de los y las estudiantes. Ahora, tal como dijo Max, tenemos 10 minutos para recibir preguntas tanto de la audiencia, o sea, de la audiencia, tanto por el chat como por micrófono abierto. Pueden levantar la mano por el Zoom o pueden escribir por el chat. No hay problema. Un ratito para que la gente pueda escribir. Y por mientras, Maximiliano, quería hacerte yo una pregunta. Me ha tocado trabajar con profesores que quieren a veces aprender de esta metodología y se asustan un poco porque dicen que no tienen experiencia de jugadores, que son poco gamers a veces, entonces como que le tienen un poco de susto a la metodología. ¿Hay algo que les podría decir a esos profesores y profesoras? Sí, yo creo que todos hemos jugado a algo y entendemos cómo es el juego. No necesita ser un gamer, no necesita ser, en la jerga de la gente que juega mucho, no necesita ser jugón para aplicar metodologías como esta. Entender la motivación, entender esta idea de ponerle desafío a los alumnos, de recompensarlos, te va a ayudar a ir de a poquitito. Y a mí me pasó al revés. Yo había dejado de jugar muchos juegos de mesa, etcétera, pero cuando me reencanté con la gamificación, empecé yo a jugar más. Fue como un proceso inverso porque vuelves a recordar lo rico y lo entretenido que es el juego. Muchas gracias, Maximiliano, qué interesante fenómeno. Viviana nos pregunta, ¿qué opinas del uso de las insignias como recompensas? Muy bien, es una excelente pregunta porque, bueno, en virtud del tiempo no hablé tantas cosas, pero una de las cosas que es interesante cuando se gamifica una experiencia es entender que las personas se comportan de distinta manera en los juegos. Hay distintos marcos. Un marco interesante es el de Richard Bartle, que define 4 tipos de jugadores. Jugadores que quieren ganar, jugadores que quieren explorar, jugadores que quieren socializar, y los que llamamos como asesinos, que quieren derrotar al resto, que quieren matarlo a todos. Entendiendo que la configuración es más o menos pareja, hay personas que enfrentan el juego buscando coleccionar algo, buscando recorrer un mundo, y ahí con esas personas funciona muy bien la insignia. Esas personas que buscan recolectar. Entonces, cuando uno tiene distintos tipos de incentivos, puntaje para los que quieren ganar, insignias para los que quieren recolectar, espacios de reflexión para los que quieren socializar, e incluso, no sé, Kahoot, cosas que te hacen ganarle al otro, estás apuntándole a los distintos tipos de jugadores. Y eso enriquece, de todas maneras, la experiencia de gamificación. Yo creo que eso es algo que hay que tenerlo súper en cuenta. Así que muchas gracias, Viviana, por la pregunta. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta del público? Listo. Me voy a aprovechar, parece que no hay otra más y como tenemos tiempo. También otro miedo que he visto de profesores es que sienten que tienen poca creatividad para hacer estas cosas, para construir las narrativas o pensar en recompensa. También si tienes algún tip para enfrentar un poco ese desafío.
Sí, es cierto, eso puede frenar un poco a algunos profesores. Yo creo que ahí hay que intentar conocer a tu audiencia. Uno puede valerse de cuestionarios al inicio respecto a qué tipos de juegos están jugando tus alumnos, qué intereses tienen. Eso te va a dar luces de buenas narrativas. A veces la misma temática de tu curso te ayuda, pero preguntarle directamente a los alumnos también te puede inyectar ciertas ideas y desarrollar esa creatividad. Yo creo que esas son dos buenas formas de buscar narrativa. Muchísimas gracias. Vamos a dar alguna última oportunidad para hacer una pregunta, Maximiliano, antes de pasar a la otra ponencia. Perfecto, parece que no. De todas maneras, si nos sobra tiempo al final, pueden hacer preguntas a todas las personas que han hecho ponencias. Eh, Dicho eso, voy a darle el pase ahora a Viviana Gómez, que es académica del campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica y que nos va a presentar su experiencia Lego Serious Play, inducción al primer año de pedagogía. Así que adelante, Viviana. Perfecto. Nos estamos escuchando si es que es la intención. Ahí sí, ¿me escuchan? Ay, sí, perfecto. Sí, estoy con la cámara apagada porque mi internet está un poco fluctuante, entonces no quiero que se corte mucho y voy a presentar entonces el PPT sin imagen. Perfecto. Bueno, entonces lo que yo les voy a contar es un proyecto que estamos realizando en la formación inicial. Y este proyecto proviene desde las investigaciones que muestran que los programas de formación inicial no tienen impacto en las creencias que tienen los futuros profesores, porque no abordan directamente las creencias. Se supone que pasando la teoría, en el fondo los estudiantes inmediatamente van a cambiar sus ideas y eso no ocurre así. También se ha comprobado que cuando ingresan a la formación inicial, los profesores entonces, como no se han revisado ni se han reflexionado sobre sus creencias, ellos tienden a reproducir el ciclo de fracaso de los niños que tienen más brecha con respecto al ingreso socioeconómico. Entonces, en ese campo laboral van a reforzar sus creencias y prácticas de enseñanza más bien tradicionales, lo que llevará a que los niños reproduzcan sus bajos resultados de aprendizaje. Nosotros los formadores de profesores somos claves para producir impacto en los profesores en formación, por lo tanto debemos hacer más trabajos intencionados durante la formación, pero con la conciencia de que este es un cambio conceptual controversial, porque son influidos mucho, las creencias son influidas fuertemente por las emociones y la identidad que uno tiene. Entonces, considerando esto, nosotros hicimos una primera indagación sobre las creencias sobre las escuelas en contextos de pobreza y los estudiantes cuando ingresan a pedagogía tienen una idea de que las escuelas en contexto de pobreza tienen muchos alumnos con dificultades, ya sea de aprendizaje, emocionales, problemas de desmotivación y que también faltan muchos recursos e infraestructura y que los profesores principalmente están poco capacitados o poco actualizados, ¿ya? Pero cuando esos estudiantes están en cuarto año, aumenta la referencia a los problemas de los estudiantes, se refieren mucho a que son niños con dificultades, con necesidades educativas especiales, la referencia a las familias crece mucho. Si ustedes comparan la referencia entre primer año y último año, es muy grande el aumento de la referencia a las familias. Siguen con la idea de los recursos, pero la alusión a los profesores y la infraestructura es menor. Entonces, pareciera que al contrario, durante la formación los estudiantes parecen irse a creencias más tradicionales y más estereotipadas que cuando ingresan. Entonces eso nos hizo pensar en una estrategia que nos permitiera conversar sobre las creencias, pero de una manera en que ellos no se sintieran juzgados, no se sintieran con deshabilidad social, que es el peligro más grande que tiene cuando uno habla de estos temas tan controversiales. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Utilizamos el juego crítico
principalmente usamos la estrategia Lego Serious Play. Entonces tomamos a todos los estudiantes que ingresan al campus, que afortunadamente no son muchos, son de 2 carreras de pedagogía, y los organizamos en grupos de 4 estudiantes. Entonces va variando de acuerdo al año, varían si son 12, 14, 8, 9 grupos, y esos grupos trabajan realizando metáforas sobre un determinado tema. En nuestro caso, por ejemplo, les pedimos que representen la escuela vulnerable, los niños y sus familias, y los profesores que trabajan en esas escuelas. Y luego los enfrentamos a las representaciones que hacen estudiantes de último año, también sobre los mismos temas, y posteriormente sobre los formadores de profesores del campus. Y ellos después, el grupo, tiene que hacer en conjunto una representación compartida de lo que sería una escuela en contexto vulnerable con los niños, familia y profesores, a partir de todas estas representaciones, tanto de ellos como de los otros actores que han observado. Los estudiantes, bueno, muestran un movimiento porque la sesión tiene como 4 etapas, entonces parten de estas representaciones individuales, después las representaciones de otros actores, después cada uno representa 3 agentes que pueden estar creando la escuela vulnerable, después estos agentes se ponen en una maqueta mayor y se conectan finalmente con la causa, con la parte del sistema en el fondo que está afectando. Y se reflexiona sobre eso. Nosotros a lo largo de los años hemos formado y preparado a varias personas, a distintos actores en este proceso. Por ejemplo, tenemos a 30 formadores de profesores que ya están preparados para poder trabajar esta experiencia, sus cursos. Hemos también formado a algunos estudiantes de último año. Sin embargo, eso lo hemos ido abandonando paulatinamente porque en la medida que no tengamos estudiantes que hayan tenido la experiencia en primer año, vamos a seguir enfrentándonos a que los estudiantes de último año siguen presentando creencias más estereotipadas que los estudiantes que sí han vivido la experiencia. Entonces la hemos ido dejando de lado. Sin embargo, los estudiantes de primer año han sido impactados todos los años. Llegamos a un buen porcentaje hasta la fecha. El año pasado, como no pudimos encontrarnos en forma presencial, hicimos una adaptación al formato online y usamos una experiencia también lúdica que se hace también haciendo metáforas, pero usando loose parts, que son como los desechos en el fondo. Y entonces les pedimos que hagan lo mismo, pero que lo compartamos a través de Zoom, usando fotografías con su teléfono y compartiendo en grupos en las salas de Zoom. No es lo mismo, pero es una versión, digamos, de emergencia para poder facilitar la interacción y la exposición y la reflexión de las ideas. Las creencias iniciales de los estudiantes suelen ser muy estereotipadas. Por ejemplo, cuando hablan de las escuelas dicen que son sucias, que son frías, que son como cárceles, que tienen problemas de gestión y que buscan el lucro. De los niños dicen que son desmotivados, que son Sí, estamos experimentando algunos problemas de audio del origen de Viviana. indisciplinados, que tienen Ahí necesidad volvimos, educativa ahí especial. volvimos. Viviana, ¿nos escuchas? Viviana. Sí, vamos a tomar unos minutos para poder... Que son problemáticos. De las familias negligentes, abusadoras, se refieren como autoritarios. ¿Podría hacer esto? ¿Aló? Aló, ¿Aló, Viviana? Viviana, Parece que ¿Sí? sí. ¿Aló? Ah. ahí parece Disculpe. que te volvimos a escuchar bien, tuvimos un desfaz de audio, alguna pequeña interferencia con la señal. Viviana nos había comentado al inicio que tenía algunos problemas de conectividad desde el lugar donde ella está, así que parece que te recuperamos, Viviana. Ojalá, ojalá que no se corte otra vez. ¿Me Sí, escuchan bien? adelante. Sí, Viviana, te escuchamos bien. Adelante. Entonces lo que yo estaba haciendo era mostrarles
cuáles eran regularmente las creencias iniciales que los estudiantes tenían al partir con estas metáforas individuales. Entonces, al principio uno puede reconocer creencias muy estereotipadas. Entonces, en la medida que van haciendo distintas construcciones de metáforas nuevas con los otros, empiezan estas metáforas a transformarse en unas un poquito más complejas. Nosotros, por ejemplo, analizamos los tipos de creencias que se daban al principio y al final del proceso de creación de metáforas, y lo que encontrábamos, por ejemplo, es que al principio tenían muchas creencias estereotipadas, casi el 72% de las creencias eran de estas creencias terribles, ¿no?, que vimos en la tabla anterior, y muy poquitas eran creencias complejas. Pero cuando ya estábamos terminando el proceso, en la última representación, nosotros podíamos ver un cambio. Entonces, de 72% pasaban a poquito más del 30% de creencias estereotipadas. De las creencias intermedias empezaban a subir de 24 a casi 40%, y las creencias más complejas ya subían del 40% al terminar las sesiones. Entonces, nosotros vemos un movimiento, un cambio a lo largo de las sesiones que nos parece que es súper positivo y que se produce precisamente por estar en un ambiente que no es evaluativo, que no es enjuiciador, que es protector. Entonces, nuestros resultados nos dicen que un 30% de los estudiantes avanza hacia creencias más complejas, un 50% tiene como un vaivén, porque si bien avanza, en el proceso del desarrollo del juego, empiezan a aparecer otras creencias que estaban ocultas, y entonces son evaluados como que vuelven a presentar creencias estereotipadas. Entonces, pero están en movimiento en el fondo, no se han quedado en las creencias iniciales. Y eso sí, un porcentaje, un 20%, tiende a mantenerse y a resistirse al cambio. Entonces, eso también ocurre. Después, cuando nosotros hemos aplicado evaluaciones de focus group, por ejemplo, vemos que los estudiantes sienten una alta motivación por haber participado en la experiencia y se sienten más comprometidos con su formación, que eso es un resultado muy, muy positivo. Y como les decía, hemos formado a 30 formadores de profesores, estos talleres, sus cursos, sus facultades, y también hemos trabajado con formadores de otros países que han sido socios en nuestros proyectos. También hemos realizado 2 grandes congresos sobre educación y pobreza aquí en Villarrica, donde han asistido más de 200 investigadores relacionados con el tema de educación y pobreza, y publicamos un libro con las compilaciones de ese congreso. Así que estamos súper contentos con los resultados que hemos tenido en instalar esta idea en la formación inicial. Y bueno, espero recibir sus preguntas y comentarios en estos minutitos que quedan. Muchísimas gracias, Viviana, por por esta interesantísima presentación, esta interesantísima metodología y sobre todo los resultados que también eso tiene. Ya hay preguntas que están en el chat. Maximiliano pregunta, ¿fue necesario certificarse en la metodología del Lego Serious Play? Y de ser afirmativo, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, claro, tuvimos que certificarnos, por lo menos uno de los investigadores que hicimos esta intervención se certificó. La certificación es bastante cara, tuvimos que hacer una vuelta de pedir apoyo, entonces en parte lo apoyamos con el proyecto Fondesit que estábamos realizando en ese momento, pero como no estaba proyectado, nos quedaba todavía un buen caudal que había que recopilar, y el director del campus también nos apoyó, entonces finalmente pudimos hacer la reunión de plata suficiente como para que un compañero se certificara, efectivamente. Pero es caro y también el material es caro. Pero como probamos también se puede reemplazar. Yo creo que lo importante es la metodología. Buenísimo, buenísimo también quedarse con eso último de cómo la interacción quizás es lo más importante Ujú, con distintos materiales que se puedan utilizar. ujú. Natalia pregunta, ¿qué técnica se utilizó para levantar las creencias al inicio y al final? Bueno, el proceso es un proceso cíclico, entonces cada vez que los estudiantes tienen que enfrentar una tarea, tienen que construir una metáfora, socializarla, es decir, contarle a los demás qué es lo que hicieron, eh, hacerse preguntas
y después votar por la parte de la metáfora que más impactó a cada uno. Entonces, eso servía para después armar una representación colectiva. Entonces, en cada fase, ya sea al inicio cuando cada uno representaba sus ideas, tenían que hacer una representación colectiva. Cuando enfrentaban a los estudiantes de cuarto año que también hacían lo mismo, lo incorporaban a su propia representación y haciendo modificaciones si es que se sentían que tenían que hacer una modificación. Entonces, la metáfora iba cambiando, porque partía de una metáfora individual e iba creciendo con las aportaciones de los demás hasta que llegaba a convertirse en un sistema, donde habían factores que influenciaban y donde habían muchas más ideas que las que ellos tenían inicialmente. Entonces era como un proceso creciente. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta, Viviana. Anael pregunta, ¿cuántos docentes participan en el taller y cuáles son sus roles? Bueno, cada grupo de 4 estudiantes es facilitado en el fondo en su reflexión por por un docente. Entonces, por ejemplo, en la primera oportunidad éramos 12 docentes y en los mejores tiempos fuimos 2 por cada grupo, por lo tanto fuimos 24. Pero no es fácil contar con la ayuda de los docentes. Entonces, un problema a resolver es cuántos facilitadores se necesitan y poder prepararlos para estar en forma constante con cada grupo, porque se requiere siempre una guía, o sea, la reflexión hay que estimularla. Entonces necesitamos de un facilitador por cada grupo. Perfecto, gracias, Viviana. Yo tengo una pregunta también, voy a aprovechar. Entendiendo que es positivo que aparezcan estas creencias estereotipadas en la sala para poder trabajarlas justamente, ¿cómo se relaciona un poco la metodología utilizada con la posibilidad de que aparezcan estas creencias? Mira, nosotros hemos hecho, antes de este proyecto, hicimos otro que era con cuestionarios, o sea, nos dedicamos 2 años a preparar un cuestionario válido, confiable, para evaluar las creencias y realmente no estábamos seguros si ese cuestionario realmente evidenciaba las creencias, porque es muy fácil que una persona siempre uno puede reconocer el nivel superior al que tiene de creencia. Entonces puede decir lo que está por sobre sus creencias y distorsionarla. Entonces nosotros nos dimos cuenta que cuando hacían la primera metáfora y hablaban de su representación inicial, era mejor que el cuestionario, porque incluso tenía menos filtro, podían decir cosas mucho más descabelladas sin ni siquiera pensar en que eso era descabellado o que era prejuicioso. Entonces, el sentirse en un ambiente de juego y esta como ausencia de juicio de los otros, hacía que finalmente se sintieran libres de decir lo que piensan. Entonces, nosotros lo probamos porque pudimos comparar un proyecto con otro. Entonces, sabemos que el cuestionario es más falible que el representar así con un juego las ideas que uno tiene. Qué interesante ese fenómeno. Muchas gracias, Viviana, por la experiencia. Muy, como también es la tónica de esta mesa, muy innovadora. Y también unos buenísimos resultados que se pueden ver. Así que muy agradecido de tu participación y gracias también a quienes aportaron con sus preguntas. Voy a dejar ahora al equipo de la Fundación Súmate. Juan, ¿Sí? parece que había una mano levantada Ay, disculpa. con Aplauso. o con una reacción, parece, sí. Karina, no sé si quería intervenir o algo. Sí, perdón, me equivoqué de mano, pero ¿cómo están? Disculpa. Sí, solo quería consultar si vieron experiencias similares antes de implementar lo que acabamos de ver. ¿Experiencias similares en otros lados Sí, de trabajo con creencias? No, exacto. es la primera estrategia que hemos visto con juegos. Nosotros buscamos harta información de cómo se ha trabajado el tema de las creencias y en general se refieren más bien a análisis de casos, análisis de textos, grupos de discusión. Nosotros mismos hicimos otros intentos con otro tipo por ejemplo, hicimos un juego de tablero, pero, pero también gatillaba como deseabilidad social y las personas que jugaban
a veces se oponían a seguir jugando porque chocaban con sus propias creencias, entonces no querían revelarlas en el juego. Entonces hemos hecho distintos intentos, pero en formación de profesores no existen experiencias de juego, no existen experiencias en realidad de trabajo con creencias, y donde se han hecho, se han usado más bien simulaciones, otro tipo de trabajo, pero es la primera vez que se Ya. usa con Lego Serious Play. Ah, súper. Y bueno, me voy a agarrar un poquito de lo que acaba de decir Viviana. ¿Por qué Lego Roleplays? ¿Por qué llegaron a eso? O sea, solo para que me puedas como profundizar un poquito. Porque las creencias, en general, como decía, están muy atadas a las emociones y a la identidad. Sobre todo Ya. las creencias sobre pobreza, que es un tema controversial. El grupo de los pobres es un grupo de bajo estatus social y nadie quiere ser pobre. Entonces, cuando se habla de pobreza, se tocan muchas creencias compartidas socialmente, y si tú las trabajas en un contexto donde la persona se siente enjuiciada por decir eso, entonces tú logras que se cierre finalmente, no que esté dispuesta a conversarla, a compartir con otras visiones. Entonces el contexto de juego sí permite esa seguridad de que en el fondo no me van a descalificar porque yo digo que los pobres no deberían tener televisores. Ya, Entonces, perfecto. esa fue la razón. El juego realmente permite un ambiente protegido. Y eso es fundamental. Muchas gracias, Viviana. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí le doy el paso entonces al equipo de la Fundación Súmate. Tenemos con nosotros y nosotras a Alicia Cárdenas, jefa de vinculación de la Fundación Súmate, a Luis Gallardo, educador popular y coordinador de Mapupraxis, y a Natalia Irmas, tesista doctoral de la Facultad de Educación UC, y que nos vienen a presentar el proyecto Súmate Invasión Alienígena. Ujú. Así que adelante, bueno, y veo también hábilmente explorando saberes. Así que el equipo ahora tiene la palabra. Súper, muchas gracias, Juan. Sí, justamente este proyecto, el juego que le vamos a comentar se llama Invasión Alienígena, pero el proyecto en sí se llama Hábilmente Explorando Saberes. Y ahora le vamos a mostrar como el concepto o lo más macro del proyecto, por eso que la ponencia se llama Hábilmente. Y justamente es un trabajo colaborativo entre Fundación Súmate, Mapupraxis y también la Universidad Católica. Si vamos a la siguiente diapositiva, les voy a comentar en primer lugar cómo partió la idea de realizar este proyecto y este juego, cuál fue el problema. Y el problema, si podemos ir a la siguiente, viene de la temática que trabajamos en Fundación Súmate, que es la exclusión educativa. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. La exclusión escolar. Bien, en Fundación Súmate trabajamos hace más de 27 años en poder acortar las brechas de exclusión escolar. Actualmente en Chile hay más de 200.000 niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema educativo por diferentes razones. Hasta el año pasado eran 186.000 y ya por la pandemia, la última cifra que dio el Mineduc fue que 40.000 niños, niñas y jóvenes dejaron de estudiar también este 2021. Por lo tanto, la cifra ya es superior a los 200.000. Y esta situación de exclusión trae varias consecuencias en los jóvenes que la viven, en los niños, niñas y jóvenes que la viven. Entre ellos, bueno, genera una baja autoestima en ellos porque es una experiencia constante de fracasos en las que viven en el sistema escolar. También sienten que hay una falta de apoyo, se sienten incomprendidos en la escuela y también en sus hogares, y eso también va generando frustración porque se van viendo que no encajan en este sistema tradicional como estructurado y tan poco flexible. Entonces esta situación de exclusión genera mucha desconfianza en ellos mismos y también en el sistema educativo, que finalmente es quien termina expulsando a estos jóvenes de su proceso. Y además esto hace que se desencadenen también muchas veces aversiones con las evaluaciones, ¿sí? Porque son instancias donde los jóvenes se les ponía a prueba y constantemente fallaban. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver también cómo de este problema surgió la idea de desarrollar este instrumento o este juego. En Fundación Súmate nos hicimos el siguiente cuestionamiento, que conociendo el perfil de los jóvenes con los que trabajamos, nos cuestionamos de si
Si las pruebas escritas tradicionales, que son las que conocemos habitualmente, son un instrumento de diagnóstico adecuado para los jóvenes que tienen este perfil. ¿Sí? Los jóvenes actualmente, bueno, hasta antes de este instrumento, llegan a las escuelas de Súmate y se les aplicaba las clásicas pruebas de diagnóstico en papel, y nos cuestionamos, ¿esa es la mejor forma de evaluar a estos jóvenes que han estado 2 o más años fuera del sistema escolar? Y claramente la respuesta fue no. Y ante eso, justo también nos llegó una propuesta desde EduLab, que es el laboratorio de innovación en educación que tiene la universidad, para presentar un desafío a abordar desde el punto de vista de innovación, y nosotros presentamos el siguiente, que fue desarrollar un proceso de diagnóstico integral para estudiantes que ingresan a escuelas de reingreso de la Fundación, donde las y los jóvenes, además de estar siendo evaluados o diagnosticados, aprendan en el proceso y se sientan también en un espacio de confianza y desarrollo. Bien, entonces presentamos este desafío a EduLab, quien lo presentó a diferentes equipos de investigadores y de académicos también de la universidad, y ahí fue cuando nos conectaron con Mapupraxis, que son quienes finalmente toman este desafío, y junto con nosotros empezamos como la aventura de desarrollar este instrumento. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder ver también cuál es el perfil de los jugadores de este juego, ¿sí? ¿Para quién estábamos diseñando este instrumento? Estos son jóvenes que, como ya pueden ver, han tenido experiencias de exclusión escolar, tienen una edad entre 16 y 23 años, o sea, son jóvenes que están, por ejemplo, en octavo básico y tienen una edad muy superior a lo que habitualmente tienen los jóvenes en octavo básico. Estaba diseñado en este caso, este instrumento lo enfocamos en los jóvenes de enseñanza media, es decir, los que están en primer nivel o en segundo nivel de enseñanza media, que son, en nuestro caso, las escuelas de reingreso son 2 por 1, por lo tanto, primer nivel es primer y segundo medio, y segundo nivel es tercer y cuarto medio. Y también son jóvenes que por su situación de vida requieren mayor flexibilidad, porque muchos de ellos, por ejemplo, trabajan, por lo tanto no pueden cumplir con los horarios sagradamente, o tienen otras responsabilidades en sus hogares, entonces requieren de un sistema educativo flexible que se acomode también a su situación. Y además son jóvenes que tienen proyecciones, a pesar de sus experiencias constantes de fracaso en el sistema escolar, son jóvenes que tienen metas, que tienen propósitos y que también quieren poder alcanzarlos. Bien, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, les voy a dejar con Natalia, que les va a comentar un poquito más del proceso desde la UC. Sí, muchas gracias, Alicia. Bueno, esta perspectiva y este desafío lo abordamos en vínculo con Mapupraxis, y desde la Universidad Católica, en la Facultad de Educación, vemos de que desde la facultad hay 4 grandes departamentos, a partir de los cuales se organiza el trabajo, que está en currículum, relacionados con didáctica, teoría y política de la educación, pero sin embargo en este caso el trabajo para esta innovación metodológica de evaluación vino de otra área, del área de aprendizaje y desarrollo, en el sentido de que podemos ver de que emergen estos aportes desde las distintas líneas, puede ser. Y ahí la doctora Patricia Guerrero fue quien acompañó este proyecto, y desde aprendizaje y desarrollo buscando modelos de formación de profesorado basados en la práctica, que selecciona y adaptan el conocimiento proveniente de los campos disciplinares que se manejan en la facultad, para poder entonces nutrir la formación pedagógica y desde el nivel parvulario hasta la enseñanza media. Entonces se ve como este conjunto de conocimientos pudieron aportar para este trabajo. Y por otro lado, desde el programa del doctorado en educación de la Universidad Católica, al cual pertenezco, yo en particular trabajo no desde una línea donde específicamente, por ejemplo, la última se llama medición y evaluación educacional, sino que yo trabajo en la línea de política, equidad y diferencia en educación, liderazgo y mejora escolar. Y específicamente, mi trabajo habitual es estudiar teorías contemporáneas de educación inclusiva, que buscan ir más allá de sectorización tradicional que se ha hecho del trabajo en la diferencia en escuelas y en distintos marcadores de identidad. Esto mismo de qué pasa cuando trabajamos con distintas perspectivas de género, de sexualidad, de raza o etnia, clase social, edad, desde un enfoque crítico. Entonces vimos aquí de que hubo una articulación muy virtuosa entre distintas líneas y departamentos que usualmente no son los que se activan, pero que sin embargo dieron una respuesta muy innovadora para esta situación. Entonces, en la siguiente diapositiva, si me acompañan, vamos a ver cómo fue el abordaje a nivel general. Bueno, desde Fundación Súmate, saber que no solamente había una necesidad, sino que había toda una comunidad de personas, desde los directivos hasta los propios estudiantes, que tenían claridad de lo que querían hacer y de por dónde tenía que ir el marco de lo que necesitaban hacer. Por otro lado, desde Mapupraxis, mucha experiencia anterior trabajando con estos grupos de estudiantes y necesidades, y desde la Universidad Católica,
conocimientos en lo que se refiere a diseño universal de aprendizaje, y también experiencia en investigación cualitativa que tiene que ver con recoger la voz y hacerla valer de los mismos protagonistas de las situaciones sociales. Entonces, vimos el desafío de hacer algo que sea integral, que sea con pertinencia y en ese sentido situado. Entonces, de tomar a Fundación Súmate y de los participantes en primera persona y relevarlo en su participación en este diseño del instrumento. Entonces, como verán en la siguiente diapositiva, primero fue la fase del diseño del instrumento previo a hacer el pilotaje, y aquí primero tomamos documentos que la misma fundación nos hizo llegar de que eran importantes para ellos, tanto a nivel internacional de UNESCO como específicamente a nivel local, relacionado con el desempeño socioemocional y con la participación y colaboración de estudiantes, que son áreas que le identifican como fundación. Luego también pudimos hacer grupos focales en una escuela en particular donde se hizo este pilotaje, donde participaron todos los estamentos, y donde buscamos ver qué entendimientos tenían de estos conceptos de lo socioemocional y lo colaborativo. Realizamos una síntesis y a partir de ahí pudimos insumar a estas dimensiones del instrumento y también insumar en el formato de juego, porque era importante saber con qué tipo de temáticas se iban a sentir interesados los participantes del juego. Y como verán en la siguiente diapositiva, también generamos un proceso activo en el pilotaje y en el ajuste posterior al pilotaje. En el pilotaje con observación participante para ver las dinámicas, cómo iban haciendo una comprensión y vinculación con la experiencia de juego todos los participantes, y luego un proceso final de recolección de información respecto a los estudiantes cómo se sintieron, o sea, visibilizar y validar su propia experiencia como expertos en haber vivido el juego, porque el juego está pensado para otras personas que tienen sus mismas cualidades y experiencias y semejantes intereses, y por otro lado a quienes eran adultos y moderaban el juego, de cómo se sintieron en su experiencia de poder acompañar a los jóvenes, respecto incluso a temas tan concretos como cuántos moderadores por cada cantidad de jugadores se necesitaba, y qué cosas todos ellos cambiarían respecto a la experiencia que habían vivido del juego. Entonces, esto fue más o menos lo que pudimos aportar desde la experiencia y los conocimientos de hacer investigación cualitativa y de trabajar también con elementos del aprendizaje desde la facultad. Y a continuación mi compañero Luis les va a seguir comentando sobre aspectos posteriores. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, espero que estén súper. Bueno, ¿cuál fue el rol de Mapu Praxis, que es desde donde les hablo? Primero que todo, nuestro trabajo se sostiene en las pedagogías críticas, en especial en la línea de Paulo Freire, ¿cierto? Y la didáctica no parametral de la doctora Estela Quintar. Por eso decimos que nadie sabe todo y nadie ignora todo, ¿cierto? Todos sabemos algo y por eso siempre estamos aprendiendo, y es parte de lo que nos importaba relevar en esta experiencia. Yo creo que se relaciona un poco con lo que nos comentaba Maximiliano al principio, en cómo vamos haciendo que los chiques puedan tener experiencias de logro que les motiven a seguir trabajando, ¿cierto? Como decía Alicia, vienen de situaciones de exclusión en la cual han sido los espacios escolares lugares muy dolorosos, en los cuales se han enfrentado a diferentes fracasos que les han llevado, ¿cierto?, a este proceso de exclusión. Entonces, como el desafío era una evaluación diagnóstica, lo primero que debíamos enfrentar era ese miedo que ya estaba, ¿cierto?, esa incertidumbre, esa forma compleja de visualizar cómo yo quiero terminar mi trayectoria escolar, pero también enfrentándome a todos esos temores, miedos y demonios incluso que estaban en ellos. Así que por eso pusimos un gran énfasis en el error como oportunidad de aprendizaje, y para esto el diálogo y la escucha activa se vuelven totalmente relevantes. Por sobre todo creemos que es importante que no le pidamos, o que al menos, ¿cierto? Si vamos a pedirle a adolescentes o a estudiantes que entiendan el error como oportunidad de aprendizaje, debemos ser docentes y las personas que integramos las comunidades educativas quienes realmente lo vivamos, ¿cierto? Que no sea solo algo que expresamos, porque quizá en este momento es necesario decirlo, sino que realmente podamos juntarnos, asumir desafíos de manera colectiva, y que en el caso de que algo ocurra de manera como no presupuestada, según lo que teníamos planificado, entender que fue algo de proceso colectivo de aprendizaje, entonces poder seguir. Y en esto mismo la escucha activa,
el ponerse en pausa, entender que muchas veces el consenso igual es un acto de exclusión que requiere que nos pongamos, ¿cierto?, todas las personas que estamos trabajando desde la misma vereda para impulsar una idea, nos permite entonces ir fortaleciendo estos canales. Y me gustó mucho lo que estaban comentando igual delante, porque justo apelábamos a esto, a cómo la cultura escolar muchas veces nos limita dentro de las ideas que tenemos, porque justo la profe estaba hablando ahora respecto de la formación docente, y por lo menos desde la que me tocó vivir a mí, como profe de química y ciencias naturales, nunca se nos visualizó como personas que creamos. Al parecer el docente, la docente, le docente, ¿cierto?, es una persona que debe preocuparse solo de generar transposiciones didácticas relacionadas a su contenido, pero no un poco más allá y dentro de las formas que están relativamente estandarizadas. Y es un tremendo desafío, porque además para de chiques es difícil comprender otras formas de trabajo, que por lo menos yo creo que es una de las resistencias que hemos podido ver cuando intentamos implementar otro tipo de estrategias, pero que en este caso, en el juego que creamos, que co-creamos, ¿cierto?, con Fundación Súmate, no lo visualizamos tan así. Para nosotros era muy importante no caer en lo que ocurre muchas veces en el espacio escolar, en el que viene una institución externa a mostrar entonces qué es lo que se debiese hacer. Entonces generamos un proceso de diálogo en el cual estuvimos constantemente escuchando a docentes que son quienes conocen su espacio. Nosotros teníamos una experiencia y obviamente la UC nos aportaba con todo este bagaje teórico, ¿cierto?, investigativo que sostiene muchas de las intervenciones educativas que hay en el país en este momento, pero también para nosotros era importante generar una intervención contextualizada, ¿cierto?, que es parte de lo de Freire. Entonces, acá están algunas de las propuestas por las que pasamos, que le presentamos a Fundación Súmate, tuvimos procesos de retroalimentación constantes y fuimos modificando en base a lo que ellos nos estaban pidiendo, hasta que llegamos entonces a este producto final, que era este juego de la invasión alienígena. Yo creo que, como también decía Maximiliano, esto nos invitó a jugar. La verdad es que nos hemos convertido en personas que juegan. Tenemos muchos juegos, exploramos muchas dinámicas y logramos llegar a esta en la cual cada desacierto es una oportunidad de aprendizaje. O sea que si yo elijo, por ejemplo, una alternativa que no es la correcta, según la que están viendo ustedes aquí, esa alternativa te da una pista para tú poder acercarte a la respuesta. Entonces, en ese caso, el error, ¿cierto?, no está ligado a un castigo o a la frustración, sino que a una mayor posibilidad de poder resolver el desafío. Así que yo creo que esto lo dejaría un poco más o menos así, pero sí me gustaría dejar esas preguntas y comparto con Maximiliano igual, este proceso de creación requiere mayor cantidad de tiempo, y me pregunto si la cultura escolar como está hoy en día estaría dispuesta a entregarnos mayor tiempo para poder crear, algo que yo creo que hemos visto que es una necesidad en estos tiempos de pandemia, y claro, como la formación docente también, y en este caso toda la distribución horaria que tenemos quienes ejercemos en liceos, nos permite o nos posibilita generar otro tipo de instrumentos que no nos permitan, ¿cierto?, llegar nuevamente a lo tradicional y poder seguir salvando en cierta forma las actividades, sino que realmente poniendo a prueba a de chiques, pero en base a lo que ellos quieren ver en su contexto y a lo que les motiva. Así que eso desde nuestra parte. Excelente, muchísimas gracias Luis, Alicia, Natalia, qué interesante ver todo este proceso. Me interesa mucho, personalmente, valoro mucho lo participativo que fue y cómo está altamente contextualizado y se hizo todo ese trabajo que me imagino haber sido súper desafiante para poder sacar un producto que, como se ve ahí a la primera vista, se ve súper elaborado y muy interesante y entretenido. No sé si, porque ustedes nos habían propuesto antes de iniciar la posibilidad de hacer una actividad, tenemos tiempo si es que quieren compartirla con nosotros y nosotras. Buenísima, entonces les comparto de inmediato y por favor no vean, ya. Bueno, vamos a hacer rápidamente una muestra de la mecánica del juego en la que sostuvimos entonces nuestra intervención. Yo les voy leyendo. Bueno, hola, soy Bel y me acompaña Tam. Nos pasamos conversando y jugando. Así no noto que mamá demora tanto en llegar del trabajo. Me encanta ese momento, ya que puedo compartirle todo lo que estuve haciendo durante el día mientras ella toma la once que yo le preparo.
Aquí. Todos los días, cuando llega, deja sus cosas, toma una ducha, se coloca pijama y viene a la cocina. Y hoy tengo mucho que contarle. No sabe lo que pasó. Cuando fui a la feria, me comentaron que era el día de los acertijos y que había premios para quien acertara a los desafíos. Tam, como siempre, me ayudó mucho. Pero si ya te lo he dicho, siempre converso con Tam. Pero bueno, primero fui al puesto de antigüedades para ver si había algo nuevo. Don Edison me dijo que si ordenaba, por año de invención, los elementos que estaban en la caja, obtendría el premio. Acepté el reto y me asomé a la caja. Entonces, el reto para todos. ¿Cuál es el orden cronológico de invención de los elementos que hay en la caja? Así que coméntenme, ¿cuál creen de estas 4 alternativas que tiene el orden cronológico, ¿cierto?, de invención? ¿Me lo pueden comentar o lo pueden hacer por el chat? ¿Cuál de las alternativas creen que puede ser? Ya, Dice por ahí me la dicen la la A. Ya, vamos con la A, entonces. Bueno, en la alternativa A, Tam nos dice que el lápiz se creó en 1795. Volvamos a la pregunta entonces, no olvidemos la pista que nos dio Tam. ¿Cuál creen que puede ser? Ya, a ver, nos dicen la D. Bueno, Tam nos dice que la enciclopedia se creó en 1751, ¿cierto? No olvidemos que el lápiz 1795, la enciclopedia 1751. Veamos ahora, nos quedan las alternativas B y C. Ya, Lucía y Rosa nos dicen la alternativa B. Vamos. Muy bien. Acertaste, entonces Don Edison te regala una enciclopedia de animales. Estaba revisando la enciclopedia cuando llegó doña Vilma del puesto de artículos para mascotas. Me dijo que pusiera a prueba mis conocimientos y que si acertaba le daría un obsequio a Tam. Claro que no iba a dejar pasar la oportunidad de regalonear a mi Tam, así que me preguntó: ¿cuál de estos animales puede contener la respiración bajo el agua por mayor cantidad de tiempo? ¿Qué creen? ¿Qué creen? A, B, C, D, foca, morsa, elefante marino, delfín. Lucía nos dice la alternativa A. Vamos a ver. Tam nos dice entonces que nos recuerda que la foca puede contener la respiración bajo el agua por 5 minutos. Veamos entonces. Volvamos. Osvaldo, Osvaldo nos dice elefante marino y delfín tiene 2 opciones. Vamos primero por delfín. Tam nos recuerda que el delfín puede contener la respiración bajo el agua por 8 minutos. Así que volvamos ahora. Y vamos con la letra C que nos había comentado Osvaldo. Y sí, es el elefante marino, quien puede contener la respiración bajo el agua por 30 minutos. ¡Súper! Entonces, Tam obtiene su premio. En cuanto le di la galleta de premio a Tam, me recordó que debí ir por la piña que mamá encargó. Al llegar al puesto de frutas y verduras, doña Jacinta me dijo que si respondía a su pregunta, me daría una piña de premio. ¡Qué suerte!, ¿no? Y decidí aceptar este último reto. Entonces, ¿cuál combinación de alimentos contiene solamente productos provenientes del sur de Sudamérica? A ver, Manuel nos dice la B, papa, quinoa, manzana. La manzana proviene de Europa y Asia Central y Asia Oriental. Muchas gracias, Tam, por ese dato. Volvemos entonces.
Osvaldo nos dice, a ver, Manuel nos dijo la letra B, Lucía, la D, la C, han salido todas. Pero creo que la última que sale mayormente repetida es la alternativa A. Y así es, la quinoa, la frutilla y el mate son provenientes del sur de Sudamérica, así que nos ganamos el premio que era la piña que mamá nos encargó. Ay, lo siento, lo siento, lo siento. Como te dije, sin TAM no habría podido resolver todos estos desafíos y contarte estas emocionantes historias. Ya siento el cansancio de las aventuras, así que me voy a descansar. Que tengas un buen día mañana, mamá. Y le damos las gracias a Piñimiento, ilustrador gráfico, quien hizo todo esto para esta presentación. Así que muchas, muchas gracias por compartir esta experiencia de juego en la que mostramos la mecánica de lo que creamos. Muchas gracias a ustedes, yo personalmente lo pasé súper bien. No me fue tan bien, pero gracias a Tam, ahí estuvimos acercándonos a la respuesta. Pero también tenemos un espacio un poco más acotado, pero para hacer preguntas, así que si alguien del público tiene alguna pregunta, la puede hacer por micrófono abierto o por el chat. En el chat pregunta Osvaldo qué se ganó, porque dice que acertó las cosas. No tenemos premios por ahora. El Vamos a honor. darle Aprendizajes. un espacio en la ponencia. Se lo vamos a dar después. Yo tengo una pregunta. Me interesa mucho sondear cómo cuidar la línea entre que el error no se vuelva un elemento de frustración, pero por otro lado no eliminar completamente el desafío. Si tienen algún tip de cómo poder manejarse en esa línea que a veces puede ser un poco delgada. Mira, yo podría comentarte que el juego que co-creamos está pensado para que puedan participar de 1 a 4 personas. ¿Ya? La idea, obviamente, como son chiquillas que tienen una autoestima académica muy baja, sumada a una autopercepción también un poco negativa, buscábamos que, de hecho, creo que cuando lo pilotamos teníamos el miedo, voy a hablar desde mí, yo al menos tenía el miedo de que entonces yo quisieran revisar todas las alternativas para rápidamente llegar a la respuesta. Y nos llamó mucho la atención que lo que nos encontramos fue que entre las chicas empezaron a colaborarse. Entonces, entre ellas empezaron a explicarse, mira, esta va por acá, esta tiene que ver un poco con esto, hay desafíos que son individuales y desafíos que son colectivos dentro de la experiencia. Y sobre todo, según lo que nos comentaban, les gustó mucho porque nunca se dieron cuenta que era una evaluación, sino que sintieron que estaban jugando porque el juego está creado como una experiencia de rol inmersiva, es invasión alienígena, entonces están viviendo una invasión, son sobrevivientes, tienen que tratar de derrotar, ¿cierto?, a estos conquistadores, así que van viviendo esta aventura en conjunto, y creemos que esa experiencia de inmersión, que Fundación Súmate, yo creo que la ha logrado leer de una manera muy pertinente, ¿cierto?, dotando de contexto, hemos pensado en musicalizarlo, ambientar un espacio, o sea, que realmente estén viviendo esto, nos aporta entonces, yo creo que en esos casos van viendo incluso que cuando se equivocan, como hay compañeros que quieren ayudarle, nos comentaban que pueden hacer amigos incluso antes de entrar al colegio, que ya saben con quién podrían hablar. Y eso nos parece, la verdad, muy relevante, muy pertinente y muy bonito. Qué emocionante incluso, como el poder de la actividad. No sé si hay más preguntas del público. Perdón, yo no tengo una pregunta, solo me gustaría de verdad extender mis felicitaciones a todo el equipo que participa de este proyecto. Creo que es algo muy valorable y muy pertinente a lo que vimos hoy día y lo que nos comentaba Pilar en la charla de la mañana respecto al tema de la justicia social, de cómo poder darle y otorgarle otra oportunidad a estos jóvenes que de alguna manera en algún sentido han sido invisibilizados por nuestra sociedad y ustedes lo que están haciendo me parece increíble y, como decía Juan, emocionante también a la vez. Así que más que una pregunta, de verdad extenderle mis felicitaciones y
y aplaudirlos también, aunque sea así el lenguaje de señas, pero de verdad, mis felicitaciones para todos ustedes y para todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Bueno, damos las gracias y ganas alguna vez de poder ver el juego en acción. Y con eso le damos el espacio al último ponente de este bloque de la jornada. Dejo con ustedes a Osvaldo Ibáñez, profesor de la Dirección de Deportes de la Pontificia Universidad Católica, y que nos va a presentar uso de estrategias de aprendizaje basado en juegos en el área del deporte y la actividad física. Así que adelante, Osvaldo. Muchas gracias por estar acá con nosotros y nosotras. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos por la invitación. La verdad que además soy parte de la Facultad de Educación. También trabajo con educación física y no lo puedo Disculpa, dejar de lado, no lo puedo de la dejar de Facultad de lado. Educación. Oye, sí, bueno, la verdad que les quiero presentar un poco la experiencia de estos 9 años que llevo realizando un curso que se llama Liderazgo, Juego y Recreación, justamente. Un curso que es electivo y abierto a toda la comunidad universitaria. Y desde ahí también hemos ido descubriendo poco a poco, ¿cierto? O los chicos han descubierto poco a poco el uso del juego, de la gamificación, y que me ha servido a mí también para incluso ir capacitando a algunos profesores a lo largo del país. Cómo presentar el juego, ¿cierto? En cada una de sus clases, en cada una de sus actividades. Me presento primero, mi nombre es Osvaldo Ibáñez, siempre me presento de esta forma, soy padre primero que todo, de 3 hijos, abuelo de 3 nietos, profesor de educación física orgullosamente, deporte y recreación, algo que me fascina justamente el área de la recreación, y lo otro ya es parte del accidente de la vida, el magíster y amante de la naturaleza, me encanta, maestro no deje rastro, por lo tanto muchas de las actividades que promuevo también son justamente en presencia de la naturaleza. ¿Ya? Hacer actividades fuera del aula, fuera de la sala de clases, yo diría que es algo que me fascina y que además trato de entregarle a aquellos profesores que de alguna forma han tomado algunos cursos conmigo. Tengo alrededor de 20 años de experiencia en docencia universitaria y esa es mi hija. No se ve así, tiene un cambucho, no es ella. ¿Ah? Oye, la verdad que cuando yo empecé muy joven a ver el juego, pero en realidad no sé si conocía el juego o el juego me hizo conocerme, ¿ya? La verdad que a través del juego empecé a hacer otro, a tratar de, primero que todo, a llegar a conocer a mucha gente, a tratar de compartir con muchas personas, incluso a tratar de conocer muchas cosas a través de este tipo de actividades. En una primera instancia yo diría que siendo muy joven, 18, 17 años, jugaba con niños, teníamos los típicos juegos desde la calle, ¿cierto? Donde nuestro único objetivo era prácticamente la entretención y sin tener conciencia que a la vez sociabilizábamos y hacíamos muchas otras cosas más, digamos. Poco a poco, y a medida que, bueno, entré a estudiar a la universidad, empecé a descubrir el juego desde primer año de la carrera, justamente, y tuve la oportunidad de empezar a trabajar con adultos en diferentes empresas donde el juego era parte importante justamente en lo que es el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y también de alguna forma la distracción de este mundo que es bastante complejo, que es el mundo del trabajo. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que el juego tenía otros objetivos, como por ejemplo el agente liberador de esto que es el estrés. Y ya cuando llego al ámbito académico, obviamente veo el juego como un elemento motivador, sobre todo para la clase de educación física. Desde ahí comienza esto, porque, o sea, yo creo que a todos ustedes, cuando llegaran a la clase de educación física, les decían 5 vueltas a la cancha, ¿cierto? Y es mucho mejor dar o jugar, ¿cierto? Durante 10, 15 minutos donde estamos corriendo, saltando, alegres, gritando, a estar callados y dando vueltas, 5 vueltas alrededor de la cancha, que era aburridísimo. Por lo tanto, desde ahí comienza esta motivación del juego, sobre todo en la clase de educación física. A medida que fue pasando el tiempo, también fui incorporando algunos juegos que
iban más allá de mi propia asignatura, sino que empezamos a hacer alguna articulación con otras asignaturas, como por ejemplo matemática, lenguaje, historia, biología, etcétera. De hecho, en esa fotografía ustedes ven ahí solamente sílabas, y ahí estábamos en un curso capacitando a profesores, y les pedíamos que ellos inventaran palabras. Entonces tenían que saltar además de sílaba en sílaba, formando diferentes palabras. Si se dan cuenta, ya, y que es algo que yo he tratado de implementar, que es que el niño no esté solo sentado atrás de un banco resolviendo algún juego, sino que también, de alguna forma, incorpore el movimiento, porque aquí hay algo que también adicional, que es que sabemos que tenemos un país en donde el sedentarismo es prácticamente uno de los más altos a nivel latinoamericano y del mundo, y obviamente la tarea de reducir ese sedentarismo no solo recae en el profesor de educación física, sino que en todos los profesores y docentes del país. Por lo tanto, la idea es poder implementar algunos juegos activos, juegos con mucho movimiento, donde los niños puedan aprender muchas cosas, en realidad, depende del objetivo que se requiera. Desde aquí, obviamente, empezó mi preocupación, y de alguna forma también esta capacitación que empecé a hacer en distintos lugares. Tuve la oportunidad de viajar prácticamente en la Patagonia completa, ahí capacitando profesores hacia el norte, acá en Santiago. La verdad que es algo bastante entretenido. Y esto nace por una problemática que se ve en la sala de clases. Primero que todo, la atención del estudiante. Todos sabemos que nuestros estudiantes, al estar sentados frente a un profesor que está dictando una clase de forma oral o escribiendo en la pizarra, se torna aburrido, y el nivel de atención no va más allá de los 15 a 20 minutos. Y para ser reales, con los niños más pequeños, ese nivel de atención es mucho menor aún. Por lo tanto, una de las cosas que generalmente tendemos a hacer, ¿cierto?, es generar estos espacios de oxigenación cerebral, que es detener la clase, hacer un juego, movernos, o por último hacernos pensar, como por ejemplo, el típico juego que hay, no sé si ustedes lo conocen, ¿conocen la canción del palo, palo, palito, palo es, o no? Palo, 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 palito, palo es, palo, palito, palo es. Un juego muy, muy básico, pero que lo podemos incorporar con movimiento. Entonces, por ejemplo, para decir palo, pongo mis dedos índices hacia arriba; para decir palito, los dedos pequeñitos hacia arriba; y cuando digo pongo el pulgar. Entonces hay que empezar a concentrarse, y cantando dice uno: palo, 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 palito, palo palo, palito, palo De repente, juegos tan básicos como esos, que no te duran más allá de 30 segundos, y oxigenan inmediatamente el cerebro del niño, que empieza a poner atención nuevamente en la clase. Lo otro, que a través del juego, ¿cierto?, se provoca mayor participación de todos los estudiantes. Esto no lo digo yo, es una cuestión que la verdad que se ve al momento de realizar la clase. Incluso con aquellos estudiantes que quizás son un poco más rebeldes, que no les gusta participar, que generalmente a través de estas actividades que son más lúdicas, son más entretenidas, se motivan efectivamente a ser parte de la actividad. Además que los estudiantes tímidos o introvertidos también pasan a ser parte de grupos, y van a aportar desde sus propios conocimientos, como por ahí escuchaba cierto en ponencias anteriores que decían algo así como que todos no sabemos todo, pero tampoco es que lo sepamos todo, ¿no? Sí, o algo así, ya me enredé, pero creo que era algo por ahí, ¿sí? Estamos jugando, así que da lo mismo. En el juego, el error da lo mismo, porque justamente a través del error es cuando uno aprende. De hecho, desde la infancia nosotros aprendemos efectivamente a través del error, ¿sí? No hay castigo. Entonces, aquellos jóvenes, aquellos niños que efectivamente se equivocan, la verdad que no pasa absolutamente nada. El juego sigue su causa normal, y la verdad que va a tener quizás otras opciones para poder cumplir con la meta que se busca. Y obviamente lo que yo les decía, esto de los estudiantes sedentarios, que es una problemática pero enorme a nivel nacional, y que de alguna forma yo aquí hago la invitación a que todos los profesores y docentes de carrera universitaria, del colegio, desde el jardín infantil, ¿cierto?, ojalá pudiesen
hacer juegos en donde el niño tenga que moverse, que no esté solamente quieto en un lugar. La verdad que a través de las clases que yo he podido desarrollar acá, que son clases de liderazgo, juego, recreación, tal cual como se llama, hemos podido generar también mucha interacción entre los mismos estudiantes, y ellos al término del semestre, el primer día, yo generalmente los grabo, les digo, lo voy a grabar el primer día de clase, y son todos unos pollitos atrás de su asiento en donde no hay ninguna relación, no hay una comunicación entre ellos, a menos que se conozcan desde la carrera, pero a medida que va pasando el tiempo, ya segunda clase, tercera clase, ya se comunican, ya empiezan a interactuar, ya empiezan a pedirse los datos desde el Instagram, qué sé yo, de ahí en adelante, y empezamos a generar un montón de juegos que involucren justamente resolución de conflicto y sobre todo negociación. Cuando hay negociación, los obligamos a que se comuniquen, a que colaboren, ¿cierto?, en pos de un objetivo en común, en definitiva. Las emociones no las podemos dejar de lado porque somos seres integrales, por lo tanto, cuando hablamos de que el juego solamente nos provoca una interacción social, la verdad que no es así. Está involucrado la emoción, está involucrado el desarrollo motor y está involucrado también toda la parte intelectual y afectiva. Por lo tanto, en estas actividades, efectivamente, lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es hacer actividades que sean lúdicas, que sean con mucho movimiento, en donde hay habilidades coordinativas y condicionantes involucradas, y donde además los participantes tengan muchas veces que crear o analizar o inducir o razonar en base a algunos juegos que desarrollamos. ¿Qué actividades realizamos? Como les digo, o sea, hay creaciones como, por ejemplo, hacer un simple banderín. Estas son fotografías, por ejemplo, de unos campamentos, y efectivamente sacar lo que yo les comentaba al comienzo, ¿cierto? Sacar al niño de su sala de clase, sacar a los jóvenes al medio natural, donde puedan hacer cosas, donde pueden interactuar y donde sean capaces además de ver lo que los rodea, querer lo que los rodea, porque al ver, al conocer lo que los rodea, se ama lo que rodea. Entonces van a amar también la naturaleza, ¿ya? Y van a cuidar la naturaleza. Hay actividades como, por ejemplo, que es el videoclip o representaciones, donde yo les doy, por ejemplo, aquí a los chicos la idea de que tienen que hacer una representación de alguna canción. Y ellos buscan las canciones, la verdad que esto es todo un trabajo constructivista, que nace desde ellos, y que involucra también movimiento, involucra creatividad, involucra el compartir, involucra el negociar también muchas veces, y que tiene este fin que es justamente el compartir. Hay otros juegos como este de las figuras geométricas, que lo hemos hecho con pequeñitos, donde se les pide, por ejemplo, formar un círculo, formar un triángulo, un cuadrado, y ellos con su cuerpo ya son parte de ese cuadrado, son parte de ese círculo, y van interactuando en lo mismo. Les puede hacer incluso, por ejemplo, por acá yo tengo esto, ya que eso es una lámina, ¿cierto?, con letras, y les pido muchas veces, le entrego a lo mejor abecedario a los muchachos, y les pido que les doy conceptos, y de los conceptos ellos tienen que poner la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, les digo, es un ave nacional que está en peligro de extinción, se encuentra desde Ecuador hasta la Patagonia y está en nuestro escudo nacional. Entonces ellos empiezan a relacionar, ¿cierto? Y luego van formando la palabra poniendo sus letras, por ejemplo, en el pecho. Hay otros juegos, por ejemplo, este que está acá arriba, ¿cierto?, que es ya de clasificación. Y son juegos muy simples, o sea, materiales. Esto es un paquete de Chuy. Con un paquete de Chuy les pedimos a los niños que clasifiquen por colores y después que cuenten. Por lo tanto, ahí hay una clasificación, hay operaciones matemáticas, hay un montón de cosas que vamos desarrollando con este tipo de actividades. Y el trabajo colaborativo incluso va desde formar un simple puzzle, ¿cierto?, a cosas mayores, como por ejemplo realizar algo que les pido siempre, por ejemplo, a los muchachos, y que luego lo voy a mostrar, que es hacer juegos, pero con implementos que ellos donde utilicen material reciclado.
¿ya? Que además nos ayuda a la sustentabilidad, eso. El abecedario humano, que tiene mucho que ver con esto de las figuras geométricas, que le podemos decir letras, palabras, qué sé yo, y los chicos van haciendo sus cosas. Bien, dentro de todo esto, la verdad que estos resultados son los mismos estudiantes los que al término del semestre te empiezan a dar este feedback y te comentan de que tuvieron un aprendizaje gracias al movimiento, que se motivaron constantemente, que logramos captar la atención de ellos en cada una de las actividades, donde pudieron resolver los diferentes problemas o dificultades que nosotros le asignamos a través de algunas actividades, donde su aprendizaje obviamente fue significativo, porque lo vivenciaron. No es algo que solamente vieron, sino que fueron parte de ese aprendizaje donde aportó cada uno desde su propia experiencia. Es un aprendizaje seguro, como les comentaba, donde no hay error. Hay una educación entre los pares, que aquel que sabe algo lo aporta al grupo y aquel que no sabe aprende también desde el grupo. Y acá y hay juegos, por ejemplo, como las salas de escape, que en esta época de pandemia obviamente tuvimos que ir innovando también en otro tipo de actividades, pero las salas de escape han sido unos juegos que han llamado mucho la atención. Y en plataformas como por ejemplo las de Google Form, que se pudieron generar estas salas de escape y donde los chicos tenían que descubrir muchas veces algunas respuestas para poder pasar de sala en sala y tenían que trabajar además de forma colaborativa. Los típicos memorice, donde van viendo las figuras iguales, y después cuando encuentro una figura igual, yo generalmente les pedía que me explicaran de qué se trataba esa figura. Entonces la verdad que era un aprendizaje que se iba dando entre todos. Línea del tiempo, que algo parecido al juego anterior, en donde efectivamente les poníamos cartas y ellos tenían que ir descubriendo qué es lo que era primero, qué es lo que iba después. El famoso Kahoot, que ese yo creo que se hizo más famoso sobre todo ahora en pandemia y que nos ha servido a todos en este transcurso de las actividades. Lo otro, ¿cierto?, es que obviamente los estudiantes están en un ambiente grato de trabajo, aprenden sin temores, construyen su propio aprendizaje, se entretienen, se divierten, sobre todo al aire libre, que eso es lo que buscamos. El aprendizaje es muy, muy significativo y al término de cada actividad se genera esta retroalimentación también. De hecho, y es más, dentro del curso, el día de hoy son los mismos estudiantes los que hacen los juegos. Ellos están generando actividades y están generando juegos para ir aprendiendo, para ir haciendo del aprendizaje algo que sea mucho más de ellos también. Eso provoca que exista una alta asistencia a clases también, porque se entretienen, lo pasan bien, aprenden, prenden las cámaras, interactúan entre ellos. La verdad que hay bastantes beneficios, diría yo, en este tipo de actividades. Y los estudiantes son los promotores de mis cursos, porque en realidad ellos hacen el curso. Jugamos durante prácticamente todo el semestre y ellos van creando, van haciendo, voy incorporando algunas cosas, voy aprendiendo de ellos aprenden de mí y vamos haciendo un curso que cada día se va potenciando mucho más. Yo diría, como les digo aquí, que ellos son los mismos propulsores y promotores de esta actividad. Y ya para ir terminando, ¿cierto? Dentro de las motivaciones personales que tengo, es justamente esto de generar este trabajo en equipo con los estudiantes, con los equipos docentes muchas veces, que hay, lamentablemente en los colegios los directivos son un poco reacios a generar este tipo de actividades y sobre todo al aire libre. Esperamos que en algún momento esto cambie y que efectivamente se motiven a realizar este tipo de actividades en donde se articule mucho más con otras asignaturas y podamos hacer juegos que sean interesantes para los niños y que sean además beneficiosos para su aprendizaje. Déjame ver, la articulación es un poco lo que ya he hablado. Y dentro de los grandes desafíos, la verdad que tenemos acá, primero, seguir potenciando el juego como este elemento metodológico de enseñanza, generar esta salida a los parques nacionales. Tenemos un montón de parques acá en Santiago y a lo largo de Chile, entonces la verdad que ir allá a conocer de flora, de fauna,
el aspecto geográfico, clima, etcétera, se hace bastante entretenido. Yo tengo la posibilidad de salir mucho con estudiantes ya universitarios, pero también he salido con niños de segundo medio, con niños de octavo básico, incluso hasta de prekinder, donde generamos este tipo de actividades al aire libre y que son bastante atractivas para ellos. Y algo que vamos a empezar a incorporar es justamente la creación de materiales para la clase con elementos de reciclaje para poder generar incluso una mayor identificación de los estudiantes para con las actividades que se están realizando en el curso. Y hay una foto de los chiquillos, ¿cierto?, haciendo alguna actividad. Estos son chicos de segundo medio. Eso quería mostrarles un poco de lo que hago, en realidad. Es parte de mi quehacer de la educación física o el aporte que hago desde la educación física. Muchísimas gracias, Osvaldo. Nos ayudas también a poner sobre la mesa la importancia de las actividades al aire libre y en el fondo otro tipo de actividades y juegos de los que no habíamos hablado todavía. Te dejo el espacio para que vayan realizando sus preguntas por el chat o micrófono abierto como lo hemos hecho. Hay bastante tiempo, así que no se preocupen, podemos seguir haciendo preguntas. Bueno, como hay tiempo, por mientras, me gustaría preguntarte, me quedo dando vueltas eso último que dijiste, de que muchas veces directivos de escuelas o en otros lugares nos encontramos con personas que por distintos motivos son reacias a incorporar este tipo de metodología. ¿Tienes algún consejo o algo de cómo poder negociar con mayor facilidad la incorporación de este tipo de actividades en las aulas? Mira, hay una cosa que estamos trabajando con un grupo de profesores, incluso a nivel, ojalá ministerial. Estamos tratando de llegar a través del CANEF, que es esta agrupación de directores de educación física nacionales, al CANEF, para que nuevamente se incorpore la actividad del aire libre en educación física. De hecho, hace 2 años, un año y tanto, hubo un cambio dentro del currículum y sacan efectivamente esa unidad desde la malla escolar. Estamos tratando de nuevamente incorporarla y además no solamente incorporarla, sino que asociar, como bien les comentaba, y articular a otras asignaturas que se hagan parte de este tipo de actividades. Yo creo que muchas veces por desconocimiento, porque a lo mejor no tienen al personal capacitado, o lo otro es que efectivamente hay algunos profesores que han tenido siempre una misma línea y salir de su zona de confort es tremendo, o sea, les cuesta muchísimo. Les cuesta dar ese paso, les cuesta ir más allá, ir al aprendizaje, ¿ya? Hay muchos profesores que lamentablemente todavía no entienden que el dar un paso más allá va a significar un aprendizaje incluso para él mismo, y no solamente para los estudiantes. Yo creo que otra cosa que se podría hacer es empezar a ser un poco más directo y hacer reuniones directamente con los directivos de cada uno de los establecimientos educacionales a nivel comunal, o que exista algún lineamiento directivo desde el ministerio, pero la verdad que es muy difícil. Hay algunos colegios que sí lo hacen porque son generalmente colegios en donde el director o directora son profesores de educación física o han tenido algún contacto anterior con actividad del aire libre. Pero aquellos colegios donde los directivos son gente que además es sedentaria, que no le gusta mucho la actividad física, que no le gusta el deporte, la verdad que cuesta muchísimo incorporar este tipo de actividades. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Dejamos la palabra abierta por el chat o por el micrófono. No hay mucho, parece. Ahora ya estoy cumpliendo. Pero de todas maneras, ahí, como te digo, mi idea siempre ha sido poder invitar a los profesores de distintas asignaturas a ser parte de esto, a crear equipos de trabajo dentro de los mismos establecimientos educacionales donde exista un solo lineamiento y donde puedan realizar. Yo no estoy diciendo que todas las actividades se tengan que hacer al aire libre, pero efectivamente, ojalá
por curso pudiesen hacer una o dos actividades por semestre en el medio natural, y que son actividades que no es necesario llevarlo a un parque a 100 kilómetros, a la plaza que queda en la esquina o a un parque cercano. Aquí en Santiago hay muchos parques cercanos, pero en otras regiones tienen la playa, tienen cordillera, tienen otros lugares que son bastante cercanos donde se pueden hacer este tipo de actividades. Perfecto, gracias Osvaldo. Manuel tiene la mano levantada. Sí, lo primero, bueno, a Osvaldo, agradecer la experiencia que nos comenta. Sin duda creo que es de un aporte tremendo el uso de la estrategia de aprendizaje basado en juego y actividad en el aire libre. Pero me gustaría llevarte, a partir de toda esta ponencia que nos acaba de hacer y de todas estas estrategias, ¿cómo piensas que esto se puede replicar en un contexto de estudiantes en discapacidad, en situación de discapacidad? ¿Cómo podríamos abordar estas estrategias quizás cuando tenemos estudiantes que tienen problemas de baja visión, estudiantes ciegos, con discapacidades motoras, cognitivas? ¿Cómo podríamos abordar estas estrategias? ¿Y cómo No nos hay, podría servir también? claro, no hay limitaciones para hacer este tipo de actividades. De hecho, hay experiencias de personas muy cercanas, en donde, por ejemplo, para hacer un trekking o una caminata, se puede hacer sin ningún problema, porque se llevan bastones que van uniendo a la persona que tiene alguna, no sé, puede ser algún grado de visión menor, ¿cierto? Y los vamos guiando de esa forma, o o que efectivamente no ve absolutamente nada, ¿cierto? Se van guiando con ese tipo de bastones que van unidos mano con mano. Muy parecido a lo que se hace en atletismo. Ustedes saben que en atletismo van unidos generalmente con una correíta pequeña. En el trekking se puede hacer exactamente lo mismo. En cuanto a personas con discapacidad motor, la verdad que es exactamente lo mismo. Se pueden a lo mejor hacer incluso algún tipo de vehículo para trasladar a la persona de un lugar a otro. Hace un par de semanas atrás, una persona que era un escalador y que sufrió un accidente y quedó con un problema mayor, la verdad que va subiendo, subió hasta el plomo. O sea, lo hicieron subir con amigos y llegó caminando al plomo, casi con unas barandas que le pusieron, y que esta persona fue caminando y llegando, digamos, a la cima, ¿ya? La verdad que yo creo que se pueden hacer. Las limitaciones, como te digo, las pone uno. Yo creo que todas las personas pueden hacer este tipo de actividad sin ningún problema. Hay experiencias, hay experiencias de personas que van al mar y están haciendo surf, y que tienen, o sea, con distintas discapacidades, ¿no? Pero la verdad que yo diría que no es limitante. Se puede desarrollar, y va a depender obviamente de cada colegio y de cada lugar al cual vayamos a visitar. Muchísimas gracias, Osvaldo, por la completa respuesta y también por recordarnos la infinita posibilidad de cosas que podemos hacer para darle mayor accesibilidad a nuestros juegos, nuestras actividades, nuestras clases. Algo súper importante. Gracias también, Manu, por la pregunta. En el chat, Rosa Salgado pone: gracias por su participación. Sin duda, aprender en la naturaleza hace que el aprendizaje sea más significativo. Y muy de acuerdo en que cada 40 minutos se lleve a cabo alguna actividad que permita oxigenar el cerebro, lo que permitirá una mejor concentración de los estudiantes. Perfecto. Natalia también nos pone: Osvaldo, o sea, perdón, me saltó una línea. Siento que lo propuesto por Osvaldo sería una facilitación para la eliminación de factores del contexto escolar que, al estandarizar, excluyen otras formas de aprendizaje y generan las necesidades educativas especiales. Muy buena propuesta. Está llegando ahí, felicidades. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a todas las personas. Todavía tenemos tiempo. No sé si me permiten, no sé si las personas que hicieron sus ponencias siguen acá con nosotros. Veo algunos en cámara. Para poder, Manu, si me podrías ayudar a destacar a todas las personas. Creo que podemos contar ahora con
con una especie de panel de expertos y expertas acá de juego de gamificación, así que aprovechar si pueden ir haciendo las preguntas. Ahí falta Viviana, parece que nos tuvo que dejar. Bueno, también estaba con problemas de conexión. Me gustaría poder hacerles, o sea, primero hay una pregunta para Maximiliano que viene en el chat que no puedo hacer, si es que tú tienes algún LMS favorito para diseño de actividades con gamificación. Favorito no, yo todos los LMS se pueden customizar, hay API. Yo en general para temas más complejos ocupo Moodle, pero también es súper interesante decir que no necesita un LMS para gamificar un curso. O sea, puede hacerse la presencialidad igual, así que también hay que decir eso. Pero claro, Moodle te permite, tiene ciertas APIs bien interesantes sobre gamificación. Se ha hablado, justamente, muchas gracias Maximiliano por la respuesta. Se ha hablado, tocas un tema interesante de lo que se necesita para la gamificación. Un poco quiero devolverles esa pregunta a quienes presentaron, porque hemos hablado de algunos límites, algunos miedos, pero ¿qué creen que es lo necesario para poder utilizar juegos de gamificación en el aula? Hola. Hola Natalia, adelante. Gracias. Mira, yo propondría principalmente, sí, porque son muchos los aspectos que son necesarios, porque yo investigo en educación, pero soy terapeuta ocupacional de formación de pregrado, entonces primero ejercí, luego me fui a investigar. Y la verdad es que la innovación, tanto en las metodologías de enseñanza, de evaluación y en la vida cotidiana escolar, en realidad, en general, diría que es como por dos vertientes. Por un lado, tú puedes tener limitaciones materiales, que tienen que ver con lo que ya mencionaban algunos colegas respecto a cuánto tiempo tú tienes para planificar, cuántos recursos tú tienes para poder diversificar la implementación del colegio, y no solamente de las clases, cuáles son las bancas para que se sientan estudiantes que pueden tener distintos tipos de cuerpo, para que puedan hacer distintos tipos de juego y no solamente la pelota de fútbol, se entiende como con diversidad sensorial. Pero también, y yo diría que quizás de la barrera más importante tiene que ver con el componente cultural, de lo que se supone que tiene que pasar en un colegio y lo que se supone que tiene que pasar en una sala de clases. Y en ese sentido, la educación especial nace porque hay una educación normal. Entonces hay estudiantes que no entran en esa educación normal y entonces hay que hacer adaptaciones, se diagnostica y se hacen estos planes. Entonces esto es muy semejante a lo que pasa con el diseño universal de aprendizaje. La gamificación, siendo una gran aliada del diseño universal de aprendizaje, implica quitarnos las ideas de lo que es la educación normal, pero también implica que institucionalmente las escuelas permitan que los profesores lleven a cabo estas distintas formas de planificar, de llevar a cabo sus clases, e incluso de mediar los espacios de recreo y de interacción entre los estudiantes. Y eso sí requiere una conversación con aquellas personas que están en posiciones de mayor poder dentro de las instituciones, y también una modificación a nivel de cuáles son las estructuras que reglamentan un espacio escolar que tiene mucha rendición de cuentas y de altas consecuencias. Entonces, yo abriría un poco en ese sentido la... Muchas gracias, Natalia. No sé si alguien más quiere complementar la respuesta. Yo podría muy pequeñamente, que es importante, quizá como lo que señalaba Osvaldo, evitar la incertidumbre. No tenemos el control de todo lo que está pasando, estamos trabajando con sujetos, ¿cierto? Que sienten, que piensan, que vibran. Entonces, lanzarnos a eso, confiar, generar vínculos que permitan que cuando trabajamos entonces con de chiques, si algo no sale como lo que teníamos planificado, ellas también lo puedan entender, si lo van a entender, no nos van a crucificar de inmediato si algo no sale bien, así que eso, atreverse, yo creo que eso sobre todo. Además de todo lo que comentaba Natalia, con lo que estoy muy de acuerdo, tienen que haber ciertas condiciones igual. Me interesa mucho ese punto, bueno, lo que dice Natalia por supuesto también, quiero como complementarlo un poco, porque creo que hay un tema de las expectativas, la cultura que está en escuelas o en instituciones de educación superior, y creo, y esto a título personal, creo que se habla mucho de las categorías y los estereotipos, digamos, o las expectativas que deben tener los y las estudiantes, digamos.
en silencio, en su asiento, escuchando, pero creo que se habla también poco de las mismas expectativas que tienen los y las docentes, y cómo también internalizan esas expectativas, que tiene que tener todas las respuestas, que no puede salir nada malo. Y en ese sentido, quizás, ¿cuál es un poco el perfil? Y entendiendo no es algo como esencial de si cumplimos con el perfil o no, sino como cuáles son aquellas actitudes que deberíamos promover para poder pensar en profesores y profesoras que utilicen juego en sus salas de clases. ¿Qué mitos hay o qué limitaciones podríamos empezar a cuestionar? Siendo el miedo al error una, justamente, como decía Luis. Fíjate que yo veo lo siguiente, generalmente los profesores efectivamente buscamos seguir una programación, y muchas veces esa programación nos limita, y tenemos que evaluar o calificar en realidad a nuestros estudiantes en ciertas etapas de la época escolar o universitaria. Hay 1000 estudios que dicen que cada una de las personas aprende de forma diferente y que van aprendiendo a ritmos diferentes. Desde la neurociencia nos dicen efectivamente que no todos somos iguales, por lo tanto el aprendizaje también va de acuerdo a cada una de las personas, pero tendemos a estandarizar, y cuando se tiende a estandarizar es cuando se generan los problemas. No todos somos iguales. Yo hace poco con una estudiante, por ejemplo, que me entregó un trabajo y le puse un 3.8 de acuerdo a una rúbrica que tenía. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué me interesa a mí? ¿O qué le interesa a la universidad? Nos interesa que tú aprendas. Me interesa que tú realmente pongas, digamos, hagas lo que se tiene que hacer de buena forma. A lo mejor no entendiste bien, por lo tanto yo te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Por qué no dar esas segundas oportunidades? ¿Por qué siempre tenemos que decir, no, lo hiciste mal a la primera, por lo tanto, hasta ahí llegó un 2? No, cada uno de nosotros aprende de una forma distinta. Yo creo que ese es el gran problema, que no estandarizan, o estamos estandarizados bajo un sistema, ¿cierto?, que además de alguna forma va a entregarle algunos beneficios a aquellos que tienen mayor rendimiento, y aquellos que tienen menos rendimiento los perjudica. Entonces, la verdad que hay algo en el sistema que hay que modificar, yo creo. La calificación no necesariamente significa que la otra persona sea mejor o peor estudiante, la verdad. Cuestionar incluso esa categoría de entrada, el mejor y el peor estudiante, que es algo a lo que Exacto. estamos muy acostumbradas de ver en distintos entornos. Maximiliano, levanta la mano. Sí, yo creo que hay una respuesta también, sobre todo en la escuela, desde el liderazgo educativo. El liderazgo educativo claramente tiene incidencia sobre distintas variables. Hoy día estudiamos el liderazgo educativo, cómo fomenta la eficacia colectiva, que resulta ser uno de los factores más relevantes para el logro de aprendizaje, estilos de liderazgo que potencian ciertas actitudes de los profesores. Por ejemplo, una dimensión que es muy interesante del liderazgo transformacional, que se llama estimulación intelectual. ¿De qué manera el director da espacio para la autonomía de los profesores? Da oportunidades de participación en la toma de decisiones. Está bien tener metodologías de planificación, está bien ceñirse a una planificación de clases, pero si no hay espacio de autonomía en los docentes, el trabajo se torna tedioso, se afecta el clima laboral. Entonces ahí desde el liderazgo hay muchas respuestas que permiten que surjan iniciativas como esta, que van a surgir muchas veces desde un profesor particular, pero cuando la organización genera aprendizaje organizacional, esa iniciativa particular puede ser parte ya más de una cultura distinta, de una cultura de alta expectativa, de una cultura de innovación. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y desde el liderazgo hay bastantes respuestas. Yo creo que es una línea que hay que tocar cuando queremos fomentar metodologías como esta.
excelente. Estamos ya llegando al tiempo. Creo que lo más importante es darle un aplauso gigante a todas las personas que estuvieron. Lamentablemente Viviana no sigue acá hasta el final, pero muchísimas gracias. En lo personal lo pasé muy bien, me encanta este tema y es muy interesante cómo nos abre la conversación a otros aspectos, la calificación, el liderazgo, la cultura, las actitudes. En el fondo, con esto abrimos toda una puerta de fenómenos educativos que podemos repensar, sobre los que podemos innovar, y claramente hay un montón de recursos. Vimos juegos de mesa, vimos juegos con Lego, vimos juegos más desde lo virtual, lo digital, juegos al aire libre. Existen muchas herramientas, muchos recursos, muchas formas de implementar el juego, y creo que ahí el desafío está en buscar qué nos acomoda, qué nos sirve para nuestros cursos. Entonces, invitadísimos, invitadísimas a pensar cómo pueden seguir incorporando estas metodologías, y por supuesto también invitarles que en 10 minutos más comienza el hito de cierre del seminario. Ya fueron 3 jornadas de mucha conversación, mucha reflexión, y queremos poder darle un muy buen final. Así que ahí por el chat Manuel puso el link para que a las 4:10 nos veamos en el hito de cierre. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.